Una primera mitad de año bastante accidentada con el proceso electoral y todo lo que hemos vivido. Esperemos que las cosas se vayan tranquilizando, pero valgan verdades, el día viernes el panorama económico no estuvo nada, pero nada tranquilo. Lo que vimos fue el dólar, el billetito verde, subiendo por encima de los 4 soles, la barrera psicológica de los 4 soles, y cerró en un récord histórico, 4.07. ¿Qué impacto tiene esto? La designación de Pedro Franque al frente del Ministerio de Economía ayudará a calmar este ambiente de incertidumbre que se genera en materia económica. Bueno, todo eso lo vamos a analizar en este momento con el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. ¿Cómo está? Muy buen día, señor Castilla. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Bueno, en principio, y a ver, lo más básico, después de lo que hemos visto el día viernes, la designación de Pedro Franque, ¿es suficiente para calmar a los mercados y el nerviosismo que hay en este momento? Creo que es un paliativo de corto plazo. Hay que esperar qué es lo que plantea el ministro Franque una vez que asuma las riendas del ministerio, pero acordémonos que él es uno de 19 ministros. Y importante es la confianza, más bien la desconfianza que ha despertado el resto del gabinete, en particular el presidente del Consejo de Ministros. Entonces van a tener que hacer un esfuerzo por clarificar y deslindar posiciones para instalar confianza en la población. Yo creo que la economía tiene un rol muy importante y puede calmar en parte. También faltan otros nombramientos importantes, como saber si Julio Velarde se va a quedar frente al BCR, qué van a pasar con la SBS y otros organismos que son tan claves para la economía. Así que hay que esperar con cautela, pero yo diría que Franque ayuda, pero no es suficiente. Señor Castilla, muy buenos días. Le saluda Carlos González. ¿Y qué medidas se necesitan, o en todo caso, qué medidas sugiere usted para poder contener el alza del dólar, recuperar la tranquilidad y la confianza en la población? Yo creo que el Banco Central ya ha venido activamente participando en el mercado cambiario e interviniendo, y eso incluso ha frenado una devaluación mayor del tipo de cambio. Pero en tanto persista este deseo de cambiar con el modelo económico, de llamar a una asamblea convocatoria, a una asamblea constituyente, va a persistir el riesgo. La prima de riesgo se ha incrementado. Si uno lee incluso los informes de los bancos de inversión, ellos ya recomiendan tener posiciones cortas en el Perú, pensarla 2 veces. Entonces creo que lo que ahora se va a ver va a ser el control que el Congreso ejerza. En esa oportunidad, cosa curiosa, la responsabilidad vendría de parte del Congreso, cosa que nunca ha pasado en nuestro país, y esto es inédito. El adulto va a tener que ser el Parlamento. Bueno, yo creo que sí. Ahora vamos a tener que confiar en que haya efectivamente un esquema de pesos y contrapesos. Porque si bien Franque puede querer mucho, él va a estar sometido a muchas demandas de recursos. El mismo informe del presidente de la Asamblea Presidencial está lleno de propuestas que en mi criterio son inviables. Antes proponían un tren, ahora proponen 2 trenes, y proponen cerrar la cobertura de agua al 100%, más una cantidad de gastos sin identificar cómo se va a financiar. Y lo más importante es que no ha habido ni un solo mensaje para revivir la inversión privada, que está letargada, está en compás de espera, y la inversión privada es clave para la generación de empleo en el país. Y a ver, señor Castilla, yo le pregunto algo, porque usted ha sido no solo ministro de Economía, usted, entiendo, si no me estoy equivocando, viceministro de Hacienda, ¿verdad? Ha manejado justamente la caja pública, el dinero del Estado. Entonces, yo me pongo en el lugar de Pedro Franque, del ministro de Economía, que llega, todo el mundo le pide de todo, le piden recursos. En algún momento, pues, el ministro tendrá que decir: mira, presidente Pedro Castillo, no hay plata, no alcanza para eso, lo que están pidiendo es una locura. Tendrá que ser así de claro, porque si no, ¿cómo? ¿Nos vamos a terminar endeudando como locos? Bueno, ya estamos endeudándonos como locos. Entonces la idea es que esto no continúe así, porque nuestra calificación crediticia, Omar, está bajo riesgo. Los agentes calificadores de riesgos han dicho que ellos van a esperar quién era el ministro de Economía, quién va al Banco Central, y probablemente estén esperando la presentación al Congreso por parte del nuevo Ejecutivo y la ley de presupuesto para el año entrante. Y en base a eso van a definir qué cosas hacen con nuestro país. Entonces las demandas siempre son enormes.
duplican, triplican la capacidad del Estado de poder atenderlos en tiempos normales. Imagínense ahora que tenemos grandes expectativas que el propio gobierno ha generado. Entonces yo creo que una cosa es con guitarra, otra es con cajón, y el ministro Franque y su equipo va a estar muy presionado y va a tener que decir no, y ahí vamos a ver si efectivamente el MES ejerce el rol que siempre ha tenido que ejercer, que es ser como que el guardián de la casa fiscal y no cometer excesos en materia de gasto fiscal, y eso es lo que vamos a todos estar viendo las próximas semanas. Y, señor Castilla, ¿y de qué manera toda esta situación llena de incertidumbre política y que afecta a la economía nacional, cómo esto afecta también al ciudadano de a pie, a la economía familiar? ¿Vamos a seguir viendo alza en de los precios de los productos básicos? Bueno, yo creo que hay un factor importante que explica, y probablemente hoy que ha salido publicada dato de inflación, es la inflación importada. Y la inflación importada es si uno tiene una mayor depreciación. Entonces yo creo que las presiones devaluatorias van a continuar en el país, y esto se traduce en bienes importados más caros, y eso afecta directamente a la canasta familiar. Acordémonos que gran parte de la canasta familiar son bienes importados, bienes de consumo, alimentos, que por sí se suma al hecho que los precios internacionales de materias primas como el maíz, la soya, han venido incrementándose en el pasado, a la par que el precio del petróleo. Entonces, todo esto es importado. Y si a esto se le suma el riesgo político que se ve reflejado en el tipo de cambio, bueno, pues vamos a tener problemas en menor poder adquisitivo de la familia nacional. Y esto va a tener que ser primera tarea del Banco Central, pero el Banco Central tiene límites, también no puede artificialmente fijar un tipo de cambio a un nivel determinado. Finalmente el mercado es el que va a determinar la posición de equilibrio del tipo de cambio, pero nada indica de que vamos a continuar con esta, digamos, no creo que con esa intensidad de la evaluación que hemos hecho en los últimos días, porque eso respondía 100% a la incertidumbre política, pero sin duda hay aspectos que muestran que hay mucho riesgo, y cuando hay riesgo y hay incertidumbre, los agentes se refugian en moneda dura. Y la moneda dura, digamos, es escasa y el precio hace que suba. Entonces yo creo que esto va a continuar las próximas semanas y con un claro impacto en el bolsillo de los peruanos, y no solamente en su capacidad adquisitiva, sino muchas deudas que están en dólares, y los ingresos que tienen estos deudores en soles hace que sea más difícil pagar estas deudas. Ahora, muy cortito, señor Castilla, porque el tiempo nos gana. Sí. ¿Usted cree que el doctor Julio Velarde acepte quedarse en el Banco Central de Reserva? Bueno, eso había que preguntarle a él, pero yo creo que no estarían dadas las condiciones, ¿no? Yo, si estuviera en su posición, quisiera un poco saber cuál es la línea del gobierno y en particular qué tipo de directorio van a nombrar. Hasta ahora los nombramientos han sido poco felices en muchos ámbitos, entonces ojalá que Julio Velarde se quede por el bien del país, pero puedo entender verdaderamente si él decide dar un paso al costado cuando encuentra un relevo. Ahora, acá nuevamente el Congreso tiene un rol importante. El Congreso ratifica al presidente del Banco Central y nombra a 3 miembros de una junta de 7. Entonces yo creo que más allá de los nombres hay que ver cuál es la composición del nuevo Banco Central y que se mantenga la autonomía del ente emisor. Muchísimas gracias, exministro de Economía Luis Miguel Castilla, por este análisis del panorama todavía incierto, valgan verdades, que tenemos en nuestra